Arrio de Alejandría, el Concilio de Nicea y la naturaleza creada de Yahawashi. Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh Bahasham Yahawashi Bahasham Hakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Y hacemos esta obra en el Espíritu Santo, que es Raha Kodash en hebreo. Entonces entramos primero en el tema de la naturaleza creada de Yahawashi. En esta lección vamos a cubrir el tema de la Trinidad y el papel que el Concilio de Nicea tuvo en esa doctrina de la Trinidad. Empezamos con Arrio de Alejandría, lo que él dijo de esta naturaleza creada del Señor. El concepto de la naturaleza creada de el ungido, a menudo asociado al arrianismo, fue una posición teológica en el cristianismo primitivo que desafiaba la comprensión tradicional de la divinidad del ungido. El arrianismo recibió su nombre de Arrio, un presbítero cristiano en Alejandría, Egipto, en el siglo IV. El arrianismo sostenía que Yahawashi, el Hijo de Dios, no era coeterno ni consustancial de la misma sustancia con Dios Padre, sino que era un ser creado. Los puntos clave de la creencia arriana incluyen naturaleza creada. Aquí va a entrar en lo que declaraba este hombre, Arrio de Alejandría. Los arrianos creían que Yahawashi, aunque aún era divino en cierto sentido, era un ser creado. Sostenían que hubo un momento en el que el Hijo no existía y que fue traído a la existencia por Dios Padre. Esto es cierto y de la manera que va a entrar la Trinidad y el Concilio de Nicea, es que en el Concilio de Nicea, un tema de discusión, un tema muy importante en el concilio era Arrio de Alejandría. Era esta idea del arrianismo, como de nuevo, su naturaleza creada del Señor. Los arrianos creían que Yahawashi, aunque aún era divino en cierto sentido, era un ser creado. Sostenían que hubo un momento en el que el Hijo no existía y que fue traído a la existencia por Dios Padre. Y en el Concilio de Nicea estaban en contra de esta creencia. Pero en esta lección, por medio del Espíritu Santo, vamos a comprobar que esta creencia es la verdad y se puede respaldar con las Escrituras. La Biblia apoya a la creencia arriana. Entonces la primera escritura va a ser Colosenses 1:13. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la existencia del Hijo? Empezamos en verso 13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Yahawashi es la imagen visible del Dios invisible. El Dios Padre Yahweh, Él es el Dios invisible. Yahawashi es la imagen. Él, Yahawashi, ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Entonces tenemos esto establecido. Yahawashi
existía antes de que las cosas fueran creadas. ¿Verdad? Pero esto significa que Yahweh Shai siempre existía. Hay que seguir leyendo. Verso 16. Porque por medio de él, Yahweh Shai, por medio del Hijo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La Escritura nos está diciendo que Dios Padre, por medio de su Hijo, Yahweh Shai, creó a todo lo celestial y todo lo terrestre. Yahweh Shai creó al cielo y a la tierra. No solamente creó el cielo, pero los seres vivientes en el cielo. Yahweh Shai le dio vida a los espíritus, le dio vida a los ángeles. ¿Ok? Yahweh Shai es el primogénito de la creación. Verso 17. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Alright, so dice aquí que Yahweh Shai, el Hijo, ya existía antes de todas las cosas, ¿verdad? Ahora, vamos a Hebreos capítulo 1. Y en este capítulo habla en más detalle sobre la existencia del Hijo, ¿verdad? Pero antes de ir a Hebreos 1, hay que leer un poco más de esta creencia arriana. Entonces, el primer punto de esta creencia siendo la naturaleza creada, que Yahweh Shai fue creado, que no siempre existía, ¿verdad? Número 2 es la subordinación. Según la teología arriana, Yahweh Shai era subordinado al Padre en términos de su divinidad y autoridad. Esta subordinación se veía como una jerarquía dentro de la divinidad, con el Padre siendo superior al Hijo. Esto es 100% la verdad. Eso es precisamente la relación que el Padre tiene con el Hijo. El Padre es superior al Hijo. ¿Ok? Dios Padre no es igual a Dios Hijo. ¿Ok? Y la palabra Dios no significa exclusivamente un Dios. Porque la palabra Dios en hebreo es Alahayim. Quizá han escuchado el Elohim, ¿verdad? Pero el hebreo correcto es Alahayim. Y Alahayim es una palabra plural. Alahayim significa ángeles, poderes, jueces, seres divinos. Entonces, Yahweh, el Padre, Él no está solo en su habitación. Yahweh, el Padre, tiene ángeles a su servicio. Tiene criaturas a su servicio. Primariamente tiene a su Hijo, Yahweh Shai, a su servicio. 3. La negación de la plena divinidad. El arrianismo negaba la plena divinidad de Yahweh Shai como parte de la Santa Trinidad, que es la comprensión cristiana tradicional de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos. Entonces, el arrianismo tenía verdad en que negaban a la Trinidad. Porque, como dice aquí, la comprensión cristiana es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos. Pero vamos a leer unas escrituras que nos van a dar claridad sobre estos temas. La controversia arriana llevó a divisiones significativas y debates teológicos dentro de la comunidad cristiana primitiva. Fue un asunto importante que amenazaba la unidad de la iglesia
y fue una fuente de conflicto. Alright, so ahora vamos a entrar al Concilio de Nicea. Pero antes de entrar, hay que leer la Escritura para prepararnos para esta información. Entonces, Hebreos 1:1. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, diversas maneras, a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Otra escritura que dice que el Hijo creó el universo. Entonces, cuando leemos en Génesis 1:1, cuando leemos en Génesis que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ahora entendemos que Dios está hablando de el Hijo, porque el Hijo Yahawashi es parte de el Alahayam, es parte de Dios. No es Dios, es parte de Dios, right? Y aquí está la palabra hebrea Alahayam, que hermanos, si entienden inglés, pueden ver que aquí dice gods, que gods significa dioses. Esto es decir que el Señor no es el único Dios. Por supuesto que no. Tenemos un Dios, tenemos un Supremo, quien es Yahweh el Padre. Y en estos últimos días la única forma de llegar al Padre Supremo es por medio de su Hijo. Alright. So, Alahayam, como aquí podemos leer, dioses, ángeles, divinos, jueces, gobernantes. Entonces, el Padre no creó los cielos y la tierra, el Hijo creó los cielos y la tierra. Y esta escritura acaba de mencionar esto. Verso 2. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Entonces aquí vamos viendo que el Padre Yahweh le preparó un lugar de honor a su Hijo, a su derecha. Es decir, que el Hijo no se sienta en el trono supremo. El Padre sigue supremo y el Hijo está a su derecha. Verso 4. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Y nombre aquí seguramente es onoma. Entonces la reputación del Hijo es superior a la de los ángeles. El lote del Hijo, el papel del Hijo en esta creación, en este universo, onoma, el nombre apropiado, la autoridad de alguien, su reputación. Ok. So, continuando. Verso 5. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Yahawashi. Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. ¿Verdad? Entonces hubo un momento cuando el Padre creó al Hijo. ¿Ok? El Padre no estaba hablándose a Él mismo. Dios también dijo, yo seré su Padre y Él será mi Hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Entonces, ningún ángel, ningún santo, ningún espíritu, ninguna cosa o persona es igual al Hijo. El Hijo es supremo sobre todo lo creado.
pero Yahweh, Dios Padre, es supremo al Hijo. Es superior. Verso 7. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Right? Los ángeles son a servicio del Padre y del Hijo. Y los ángeles son una creación del Hijo. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre y para siempre. Aquí el Padre le está diciendo a su Hijo, tu trono, oh Dios. Aquí podemos ver que el Padre Yahweh, Dios Padre, llamó a su Hijo por el título de Dios, porque Yahweh Shai es un Alahayim. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Aquí el Padre está describiendo al Hijo. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. Esto es poético aquí. El Padre le está diciendo a su Hijo, por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. Yo como tu Dios te he ungido a ti como un Dios, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Y ese aceite es espiritual porque es por eso que el título de Yahweh Shai es Hamashiach, que es hebreo para el ungido, ungido con el aceite. Y ungido significa elegido. Alguien que se le da autoridad para cumplir un trabajo, una obra. Alguien que se le da poder. Igual que Samuel ungió al rey David para que David tome el trono, ¿verdad? Verso 10. También le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. ¿Ya ven? El Padre le dijo al Hijo estas cosas. Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles son solo sirvientes. Solo son sirvientes. Espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Hebreos capítulo 1 nos da una perfecta descripción de la relación que el Padre tiene con el Hijo y el poder que el Padre le dio al Hijo. Proverbios 8 y 22. Proverbios también menciona al Hijo de Dios. Yahweh Shai, el Hijo, Él no solamente vino en el Nuevo Testamento, Él siempre ha estado ahí. Proverbios 8 y 22. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Y cuando leen el entero capítulo, está hablando de sabiduría y cómo la sabiduría está detrás de toda la creación, cómo sabiduría sostiene a todo, cómo sabiduría era la compañera del Dios Padre desde el principio. Y debemos entender que la sabiduría es Yahweh Shai. Porque ¿de dónde viene la sabiduría? Del Padre. Las palabras del Padre son la sabiduría. Y las palabras del Padre tomaron forma de hombre. Y ahí fue la creación de Yahweh Shai. Porque Yahweh Shai es el verbo hecho hombre. Él es la palabra de Dios. Right? Cuando leemos Proverbios 8, sabemos que estamos hablando del Hijo de Dios. Proverbios 8 y 22.
el Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Entonces, como leímos de la naturaleza creada, los arrianos creían que Yahawashi, aunque aún era divino en cierto sentido, era un ser creado. Sostenían que hubo un momento en el que el Hijo no existía y que fue traído a la existencia por Dios Padre. La Escritura comprueba esto. El Señor me formó, me creó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrado, aquí dice fui nombrada, ¿verdad? Porque está hablando de sabiduría. Poéticamente hablando del Hijo. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Y la existencia de la tierra, hermanos y hermanas, no es el principio de existencia. ¿Ok? El Padre y el Hijo existieron antes de la tierra. Y el Padre existió antes del Hijo. ¿Qué hacían antes? ¿Qué existía antes? Eso no se nos permite entender a nosotros. All right? Eso es demasiado alto. Es querer entender la existencia de Dios, pero si pudiéramos entender la existencia de Dios, Dios no fuera Dios. Algo que es absoluto no puede ser describido absolutamente, porque si así fuera, ya no fuera absoluto. Y Yahweh es absoluto. Nosotros como humanos no podemos comprender estas cosas. Si con dificultad entendemos a nuestro propio cuerpo, con dificultad entendemos la creación que podemos ver y estudiar. All right, so no hay por qué hacernos preguntas imposibles. Hay que guiarnos y basarnos con lo que el Señor nos dio. Esto es lo que Él quiere que entiendamos. ¿Ok? Verso 24. Nací. So Yahawashi tuvo un principio. This is crucial. Antes de que Yahawashi nació a José y María, antes de que Él viniera en forma humana a la tierra, Él tuvo un nacimiento en el cielo, pero no hubo una mujer involucrada. El Padre creó a su Hijo sin una mujer. ¿Ok? Era el Padre y el Hijo, no mujeres existían. La mujer existió en la tierra, pero en el cielo no. Nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, right? Porque el Padre dio las órdenes y Yahawashi las cumplió. El Padre era el gran arquitecto y Yahawashi era el maestro masón, maestro, ¿cómo se diría? He was the master builder. Maestro constructor. Right. So el Padre dio las órdenes y el Hijo ejecutó. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era el arquitecta a su lado. Y yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Que leerlo en la Reina Valera real quick. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de Él en todo tiempo. So Yahawashi era el deleite del Padre. ¿Ok? Yahawashi estaba al lado del Padre, cumpliendo sus órdenes, creando este universo. ¿Ok?
So, hay una diferencia, hay gran diferencia entre el Padre y el Hijo en el tema de su existencia. Yahweh en su nombre nos dice, Él existe. Yahweh Shai, su nombre es Él salva, el Salvador. Yahweh el Padre no tuvo principio y no tiene fin. Él siempre era y siempre será. Pero Yahweh Shai sí tuvo principio. Uno de los títulos de Yahweh Shai es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Entonces Yahweh Shai tuvo principio, porque Él es el principio de la creación. Igual que Yahweh Shai está encargado de poner a fin los mundos, de terminar con las obras. Right? So Yahweh Shai ve desde el principio hasta el fin las obras del Padre. Alright? So, continuando aquí. La naturaleza creada del Señor la cubrimos. Yahweh Shai fue creado. Subordinación, Yahweh Shai es subordinado al Padre. Okay? Y la Trinidad es completamente falsa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son coiguales y coeternos. No son coiguales porque hay una jerarquía. No son coeternos porque solamente uno existió desde siempre. Uno es eterno desde siempre y ese es el Padre. A Yahweh Shai se le prometió eternidad mirando adelante. Okay? Desde su principio, Yahweh Shai fue prometido vivir eternamente. All right? Pero Él no existía eternamente en el pasado. All right? So, ahora vamos a leer de este concilio de Nicea. Okay? Porque aquí se junta el tema de Trinidad, arrianismo y cristianidad en los principios de cristianidad en Roma. All right? So, el primer concilio de Nicea, convocado en el año 325 DC, se convocó principalmente para abordar la controversia arriana. En este concilio se formuló el credo de Nicea, que afirmaba la plena divinidad del ungido, utilizando el término homousios, que significa de la misma sustancia, para describir la relación entre el Padre y el Hijo. Este credo rechazó la visión arriana y se convirtió en una declaración fundamental de la creencia cristiana ortodoxa. Entonces, lo único cierto o lo único verdadero de este credo de Nicea es que el Padre y el Hijo sí son de la misma sustancia. El Hijo fue creado de la sustancia del Padre, pero no son coeternos. ¿Ok? El Padre y el Hijo no son iguales. Y el Hijo es la imagen del Padre, pero el Padre existió desde siempre. El Hijo tuvo un principio. En este concilio de Nicea, todos unánimemente establecieron la creencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, son una sola cosa. Entonces, este concilio de Nicea es responsable de la doctrina cristiana y católica de hoy en día. Porque hoy en día la gente se aferra a esta idea, ¿verdad? Dicen que Dios murió por nosotros, que Dios fue crucificado. Y cuando dicen eso, ellos están diciendo que el Padre eterno, bajó a la tierra y fue crucificado. Según las Escrituras, el Padre envió a su Hijo. Él no se envió a Él mismo, pero envió a un embajador en su nombre. ¿Ok? Una gran diferencia. El Padre no es el Hijo no es el Padre. All right? Al final, el
credo de Nicea y las decisiones del concilio de Nicea desempeñaron un papel crítico en el establecimiento de la comprensión cristiana ortodoxa de la divinidad del ungido, como coeterno y consustancial con Dios Padre, rechazando firmemente la idea de que Yahweh tenía una naturaleza creada, como propuso el arrianismo. Alright, so vamos a entrar al contexto político detrás de este concilio de Nicea, detrás de esta idea de la Trinidad. Constantino el Grande, el emperador romano, desempeñó un papel crucial en el concilio de Nicea. En ese momento, el imperio romano estaba experimentando cambios significativos y Constantino buscaba fortalecer su gobierno. Entonces, este concilio de Nicea, la prioridad de este concilio era fortalecer el gobierno de Constantino, fortalecer al imperio romano. Esa era la prioridad. Entonces, cristianos y católicos se equivocan en creer en lo que se estableció en este concilio, porque este concilio no era algo que priorizaba la verdad de las escrituras o la verdad de Dios. Esto priorizaba el éxito del imperio romano y la fuerza de su gobierno. Constantino reconoció que el imperio era religiosamente diverso, con varias tradiciones y sectas religiosas. Esta diversidad a veces provocaba conflictos y divisiones religiosas. Él veía al cristianismo como un medio para unificar el imperio. Y así lo ven estos cristianos de hoy en día. Vamos a unir a todo el mundo en cristianidad, ¿verdad? Esto es lo que Constantino quería hacer también, porque Constantino quería unir a su reino. A principios del siglo IV, el cristianismo se había convertido en un movimiento religioso importante dentro del imperio romano. Y la propia conversión de Constantino al cristianismo fortaleció aún más su importancia. Entonces la cristianidad se hizo ley, en verdad. Sobrepasó nomás ser popular. El cristianismo, la cristianidad, se integró al imperio romano. Y hay muchos católicos que se llaman católicos romanos y son orgullosos de eso, en su ignorancia. La convocatoria del Concilio de Nicea fue un movimiento político estratégico. Ese es el punto aquí, hermanos. Este Concilio de Nicea, de donde salieron muchas doctrinas cristianas y católicas, fue un movimiento político estratégico. Tenía como objetivo abordar las disputas teológicas, en particular la controversia arriana, que estaban causando divisiones e inestabilidad dentro de la comunidad cristiana. Habían ciertos que creían que el Padre y el Hijo eran uno, y habían otros pocos, los arrianos, que creían que el Padre y el Hijo eran diferentes, no diferentes en espíritu o en mente. Estaban de acuerdo, por supuesto, pero que Yahweh fue una creación del Padre. Que el Hijo no coexistió con el Padre desde eternidad. All right. Constantino esperaba que al resolver estas disputas teológicas pudiera establecer una comunidad cristiana unificada que respaldara y fortaleciera su gobierno. Esta era la prioridad. Esta era la prioridad de Constantino. Dice, esto a su vez contribuiría a la estabilidad y unidad del imperio romano bajo su liderazgo. All right. So, la unidad religiosa.
El concilio de Nicea tenía como objetivo establecer una doctrina cristiana unificada. Y al resultado de querer unir a todos bajo la misma religión, bajo la misma creencia, de ahí surgió el catolicismo. ¿Ok? La palabra catolicismo viene del término griego católicos. ¿Ok? Católicos son dos palabras griegas. La primera es kata, que significa en o conforme a. Y holos, kata y holos significa todo o universal. ¿Ok? Entonces, catolicismo o católicos significa universal, conforme a todo, en todo. Y este catolicismo que creó Constantino representaba la unidad religiosa. ¿Ok? Entonces, por eso es que el catolicismo adora a ídolos y tiene muchos rituales paganos y satánicos. ¿Ok? Los católicos son una gente muy ignorante. Gente que sigue tradiciones sin hacer su propio estudio. Pero esto no es para alabar a los cristianos. Los cristianos son igualmente ignorantes porque los cristianos comparten muchas ideas de los católicos. Aunque se odien unos a otros, son dos lados de la misma moneda. ¿Ok? Católicos y cristianos ambos tuvieron el principio de sus doctrinas establecido en este concilio de Nicea. Alright, so Constantino creía que la discordia y la división religiosa podían tener repercusiones políticas y sociales. Le preocupaba que los conflictos religiosos internos pudieran debilitar al imperio, ya que tenían el potencial de provocar disturbios civiles y socavar la estabilidad de su gobierno. El emperador buscaba crear una identidad cristiana cohesiva que trascendiera las diferencias teológicas y las sectas. Catolicismo, algo universal, algo para todos. Y los cristianos son católicos porque los cristianos quieren que todos también entren a su party. Creía que una iglesia cristiana unificada proporcionaría una base para la cohesión social y la lealtad al gobierno imperial. Esto es el todo de este concilio. La cohesión social y la lealtad al gobierno imperial. Y los Estados Unidos ha hecho lo mismo. Los Estados Unidos se autoproclama una nación cristiana. Aquí creemos en Dios. Dios bendiga América, ¿verdad? Pero los americanos están haciendo lo que Constantino hizo. Engañando a la gente, creando una idea de unidad religiosa para que la gente tenga lealtad al gobierno. Y tuvieron éxito, son exitosos porque los cristianos y los católicos adoran, veneran, aman a su gobierno americano. El gobierno de los Estados Unidos es como el Papa para ellos, cristianos y católicos. El gobierno de los Estados Unidos es Dios en la tierra para estos cristianos. ¿Ok? Ellos tienen su lealtad en el gobierno. Continuando, el credo de Nicea formulado en el concilio fue un paso significativo en esta dirección. Estableció una declaración de fe común que se pretendía que sirviera como doctrina unificadora para todos los cristianos dentro del imperio, independientemente de sus inclinaciones teológicas específicas. De esta manera, el concilio abordó no solo cuestiones teológicas, sino también los objetivos políticos y sociales más amplios de lograr la unidad religiosa y mantener el orden social dentro del Imperio Romano.
El concilio de Nicea no fue solo un evento teológico, sino también profundamente entrelazado con factores políticos y sociales. Constantino lo vio como una forma de unificar el diverso panorama religioso del Imperio Romano y garantizar la estabilidad de su reinado al resolver conflictos religiosos y promover la unidad religiosa a través de una doctrina cristiana común. El credo de Nicea se convirtió en un símbolo de esta unidad, sirviendo a objetivos tanto religiosos como políticos. La Trinidad vino de este concilio, fue establecido en este concilio, fue autorizada esa idea en este concilio. En este concilio rechazaron firmemente la idea de que Yahweh Shai fue creación del Padre Yahweh. Y sabemos que según la Biblia, según los preceptos, las escrituras, eso no es verdad. Ahora vamos a agarrar unas escrituras que nos enseñan la diferencia entre el Padre y el Hijo. Que hay una jerarquía entre ellos. Mateo 19 y 16. Alguien se acercó a Yahweh Shai con la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Yahweh Shai. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. La Reina Valera. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí un hombre le dijo al Señor que era bueno. Y el Señor así respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí Yahweh Shai hizo muy claro la separación entre él y el Padre. Yahweh Shai dijo, no me llames a mí bueno, porque solo hay uno que es bueno. Aquí Yahweh Shai no aceptó ser llamado bueno, pero él dijo, pero sí hay uno que es bueno, ese es el Padre. ¿Ok? Juan 6 y 37. Para tener un completo entendimiento. Aquí esto es lo que dijo Yahweh Shai. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí Yahweh Shai está mencionando dos voluntades, dos mentes. ¿Ok? Él dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí enseña que Yahweh Shai es subordinado o ¿cómo se dice? Subordinate. Tengo que aprender esa palabra. Let me see. La acabo de leer también, pero ya se me olvidó. Subordinate. Yeah. Yahweh Shai es subordinado a Dios Padre. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Ya ven? Entonces el Padre no se envió a Él mismo. Él envió a su Hijo. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está hablando de sus elegidos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. You see? So, Yahweh Shai habla de su voluntad, la cual no vino a cumplir, y habla de la voluntad del Padre, quien lo envió. Y Yahweh Shai declara que Él vino a cumplir la voluntad
de quien lo envió. All right. Ahora vamos a Mateo 24. Hay ciertas cosas que Yahawashi no sabe. Y quizá eso se escuche ofensivo, pero solo tiene sentido si hay una jerarquía entre el Padre y el Hijo. ¿Okay? No se puede comparar el Hijo al Padre. El Padre siempre es superior, siempre es supremo. Mateo 24 y 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Aquí Yahawashi estaba hablando del último juicio, del fin de los tiempos, ¿verdad? Del día en que Él va a regresar a juzgar el mundo. Y aquí declara que nadie sabe la hora ni el día, ni los ángeles en el cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo era? Vino un diluvio y la gente murió ahogados en ese diluvio, completamente estupefactos. Recibieron al diluvio, completamente desprevenidos, creo que es la palabra. No preparados, porque Noé predicó y la gente no creía. Noé fue profeta también. Entonces cuando vino el diluvio, como dice en verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí el punto, siendo que Yahawashi ni sabe cuándo va a venir. Él está esperando que el Padre le dé la orden. Hay una subordinación aquí, hay una jerarquía. All right. Entonces, para concluir este tema, vamos a Juan 17 y 19. Hermanos que conocen este capítulo saben que esta era una oración de Yahawashi. Hay que entender cuál es la unidad que tenemos con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Right? Dice Juan 17 y 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esto es Yahawashi hablando. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, este es el correcto entendimiento de la supuesta Trinidad. ¿Ok? El Padre y el Hijo son uno. ¿En qué manera? En la forma de que el Padre y el Hijo tienen una relación exitosa. Yahawashi es obediente al Padre. Yahawashi es el deleite del Padre. El Padre y el Hijo tienen una perfecta relación. Son unánimes en su voluntad. ¿Ok? Como dice la Escritura, que el Hijo solo hace lo que ve al Padre hacer. Right? Entonces, cuando el Padre envió a su Hijo para que nosotros aprendamos de su Hijo, era para que nosotros seamos como su Hijo. Y de esta manera, nosotros, Lord willing, somos los elegidos del Señor, Dios mediante. Nosotros y el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo, todos somos
un cuerpo unánime. Todos somos parte del Padre por medio de su Hijo. Pero eso no es decir que el Hijo es el Padre o que nosotros somos el Padre. Por supuesto, nuestros espíritus vinieron de la esencia del Padre, porque todo lo que existe vino de Él. Pero hay un orden, hay una jerarquía, ¿ok? Entonces, con la lógica de la Trinidad, aquí se descompone esa lógica porque ya no es una Trinidad. Ahora incluye al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y los 144,000 y los otros elegidos del Señor. Entonces esta ya no es una Trinidad. Es demasiado grande para ser una Trinidad. So hay que seguir leyendo para entender más. Verso 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado. Y un punto pequeño aquí. Yahawashi no era esquizofrénico. Yahawashi no estaba hablándose a él mismo. ¿Ok? El Padre estaba en el cielo escuchando a su Hijo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Esto significa ser uno con Él. Porque Yahawashi quiere compartir su gloria, quiere compartir sus bendiciones, quiere compartir su reino con sus elegidos. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo. De nuevo, aquí Padre bueno, Padre justo. Y Yahawashi dijo, solo hay uno que es bueno. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rachakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Yahweh, Bahashem Yahawashi, Barakatam, a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Esa fue la lección. Hasta la próxima. Shalom.